exigir proyectos y que actúen por la voz del pueblo, ¿verdad? Que no actúen por su bolsillo y que actúen realmente por el país. El nuevo periodo de gobierno en el Paraguay se iniciará en agosto próximo. Una de las expectativas del sector juvenil es que el legislativo logre generar pactos para concretar acciones políticas, económicas y sociales. Un congreso que pueda tener pactos, que pueda conciliar problemáticas de la juventud en torno a leyes que aún nos hace falta revisar y replantear, y por sobre todo eso, poder tener un congreso que por más diferencia que existan puedan tener pactos, puedan conciliar cuestiones de suma urgencia. Con respecto al resultado de los comicios, los estudiantes afirman que fue una sorpresa para muchos que la Asociación Nacional Republicana haya conseguido mayoría parlamentaria. La verdad que fue una sorpresa para varios. Acá estamos de todos, colorados, liberales, gente de izquierda, de todos lados. Y fue una sorpresa la tremenda mayoría del Partido Colorado en el Congreso ahora, tanto en senadores como diputados. Agregan que a pesar de que los partidos tradicionales son numerosos, este año la composición del Congreso es interesante, con la mayor incursión de los sectores de izquierda y con el decaimiento de partidos como Patria Querida y el UNAC. La verdad está muy interesante cómo está compuesta ahora cómo está compuesto el Congreso Nacional, ¿verdad? La izquierda se posicionó como tercera fuerza, que es muy importante para que haya un equilibrio un poco más en los proyectos más sociales, como también lo privado, ¿verdad? Yo considero que es muy interesante cómo se conformó, ¿verdad? Los jóvenes opinan que el Partido Colorado tendrá la oportunidad de lograr una mayor gobernabilidad, teniendo en cuenta el número de bancas a la que accedió. Los líderes estudiantiles exhortan al Congreso Nacional electo a no repetir los mismos vicios, a plantear y aprobar proyectos que beneficien al pueblo paraguayo. Es lo que dicen los jóvenes, César. No repetir Mucho, los vicios. no repetir, pero eso es lo que todos piden permanentemente. Bien, estamos debatiendo, viendo aquí los proyectos a futuro. Jamie. Hablando me interesa saber mucho sobre proyectos, pero realmente, y más quizás me interesa, saber sobre las fuerzas dentro del Parlamento para poder llevar a buen puerto esos proyectos, ¿verdad? Me preguntaba si están empezando a hablar entre los sectores, tanto de izquierda, Avanza País, Frente Guazú, de vuelta, porque conocemos la historia, estaban atomizados, estaban divididos por problemas particulares quizás inclusive. Entonces, si están empezando a hablar entre ustedes, también el señor Arnaldo Yucio con PDP, si se acerca más bien a alguno de estos sectores, al sector de la izquierda, o se acerca más bien a los sectores conservadores, y qué tipo de proyectos ustedes se ven encarando juntos. Bueno, yo hablo. Bueno, son muchas preguntas, pero sí, tampoco. Sí. Bueno, en realidad hoy estamos aún con el tema del conteo y juzgamiento de las actas en justicia electoral, ¿verdad? Pero ya justamente ese ambiente fue ideal como para empezar a hacer los primeros contactos con varios colegas de diferentes partidos, ¿verdad? Estuvo inclusive Adolfo Ferreiro de Avanza País, ya conversamos con PETA, naturalmente, Eduardo Peta, algunos de UNAC, ¿verdad? Pero eso yo creo que se va a ir intensificando en la medida en que el tema se juzgue en todas las actas y tengamos ya proclamadas las candidaturas. Me viene una pregunta ahí a lo que decía Yucio, precisamente en relación al sistema electoral paraguayo. Sí. ¿Podríamos a través de ustedes tener en el próximo Congreso el proyecto de ley que nos dé la posibilidad de retornar a las urnas electrónicas? Que fue Nicanor quien ganó en las urnas electrónicas a las 6:30 de la tarde, sí. Ya estaba el conteo total y volvimos a las antiguas papeletas, que realmente es un suplicio para nuestros electores. Yo creo honestamente, no sé, los que tienen más experiencia en estas lides probablemente tal vez opinen lo contrario, pero tengo una mirada muy estricta en relación a nuestra modalidad electoral, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, de que creo de que independientemente de que pueda llegar a ser fiable esta modalidad, es absolutamente vulnerable, ¿verdad? Sumamente vulnerable desde sus inicios, ¿verdad?
porque nos permiten un día, pongámosle, una semana antes tenemos ya individualizado quiénes van a ser los integrantes de mesa. Eso yo creo que no puede darse, ¿verdad? Más todavía en un país como el nuestro. Tenemos un día antes de las elecciones, hay un gran tesoro que se destruye, ¿verdad? Que es la voluntad del pueblo, ¿verdad? La compra de votos, un día antes. Durante la jornada electoral, ese domingo, ¿verdad? En el conteo de las boletas, tuvimos varios casos, y creo que también tuvo Avanza País, en donde te asignaban, a nosotros nos asignaban lista 100, un voto, ¿verdad? Mediante que teníamos justo en ese lugar un veedor, se reclamó, se recontó y en realidad teníamos 13, ¿verdad? 13 votos. En otro lugar teníamos 0 votos, pero en realidad teníamos 15, ¿verdad? Mucha la diferencia. Y no solamente allí, eso no termina allí, después tenemos el juzgamiento de las actas en el momento, es un pandemonium, ¿verdad? De voces que empiezan a dictar números, hay equivocaciones, se asignan al de arriba, al de abajo, y la última fase es en el momento en que se transcriben informáticamente, ¿verdad? Yo creo que tenemos que llegar, esto tiene que ser una misión, porque esto, así como está, funciona para los partidos tradicionales. Es que Así ellos son como los que está. cuentan los votos, efectivamente. Exacto, ¿verdad? En otros lugares es una carga ciudadana. Los ciudadanos tienen que ir a contar los votos, o mejor dicho, tienen que ser los miembros de mesa en el día de las elecciones. Acá es Totalmente. posible intentar por lo menos una reforma electoral en ese sentido, que el ciudadano sea el que esté obligado a ir a la mesa a cubrir ese día y a contar los votos de toda la ciudadanía. Yo creo que sí, yo creo que de hecho la Constitución habla de que es una obligación, ¿verdad? De que es un derecho y un deber, dice la Constitución, ¿verdad? Y eso tendríamos que ir viendo cómo se puede, pero no sé si llegar a una sanción, ¿verdad? No sé si llegar a una sanción, porque desde el mismo momento que es un derecho, ¿verdad? Es un derecho, yo un derecho puedo dejar de utilizarlo, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir cambiando un poquitito algunas normas y hacerlos, o tal vez algunas sanciones administrativas, tal vez, ¿verdad? Bien, la discusión hacia dónde vamos. La parte legal, hablamos de derecho, hablamos de las leyes. ¿Qué es el fuero? Un tema que nos interesa saber porque es la protección que tienen, pero ¿qué dice la ley sobre eso en el marco jurídico, Ana Sáenz? Bueno, César y a todos los televidentes, en realidad los fueros, su historia es bastante antigua, viene del siglo X y se trata de los privilegios y costumbres que los reyes iban arrastrando de sus localidades. Parece una locura hablar del siglo X y hoy en el 2013, ¿verdad? Siglo XXI, continuamos hablando de los fueros. Hoy, dentro del marco de la Constitución Nacional, en el artículo 191, hablamos de las inmunidades. Y las inmunidades que tienen nuestros legisladores actualmente es que desde que son electos hasta que termine su periodo, ellos cuentan, ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el cese de dicho periodo. Ahora, solamente si se lo encuentra en un flagrante delito, o sea, vamos a decir así, hablemos rápido y pronto, con las manos en la masa, lo que tiene que hacer la autoridad judicial, lógicamente, es a retenerlo a este personaje y llevarlo hasta su residencia para que ahí se estudie su desafuero en su cámara respectiva, después pasa a la otra cámara y una vez aprobado su desafuero, ahí puede ser llevado recién a la justicia. Esos son los fueros con los que cuentan nuestros parlamentarios, que hoy realmente creo yo que están un poco fuera de foco, desactualizados. Tenemos que entender que nuestra Constitución Nacional se crea en 1992 saliendo de un periodo de dictadura donde los parlamentarios realmente no tenían ninguna razón de ser en este sistema dictatorial que teníamos. Entonces se trató de buscar una garantía para el cumplimiento de sus funciones hasta que termine su periodo.
Hoy, cuando hablamos de estos fueros, comparamos los privilegios del siglo X, hablamos del 2013, creo que tenemos que hacer algún ajuste y equilibrio en relación a este privilegio. Bueno, se habla de reforma constitucional como uno de los desafíos del nuevo periodo. Veremos si los legisladores son capaces de autorregularse, de poner cotas a su propio poder. Y luego del corte vamos a seguir consultando a nuestros entrevistados sobre este tema planteado.